Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo ahora sí a la charla de la universidad bajo el gobierno de los Fernández. Mi nombre es Mariana, soy militante de Bandera Roja, la corriente estudiantil de Razón y Revolución. Voy a estar a cargo de la moderación de la charla. Vamos a contar con 5 invitados hoy, ellos son docentes y estudiantes de distintas universidades del país. Van a estar hablando sobre, bueno, obviamente la universidad y el conocimiento en lo que es la era acá, un poco sobre la cuestión sindical de docentes y estudiantes, y por otro lado, ya todos estamos al tanto de los anuncios del gobierno el día de ayer en relación a lo que es el regreso a la presencialidad. Vamos a estar hablando un poco de eso, cómo nos afecta a nosotros, a los estudiantes universitarios, cómo viene y cuál es el plan de vacunación que el gobierno está llevando adelante. Y por otro lado también me parece importante señalar que esta charla la estamos organizando ahora. En unos días se cumple un nuevo aniversario de lo que es la reforma universitaria de 1918, entonces me parece que es un puntapié como para abrir un poco el debate en relación a, bueno, qué universidad tenemos ahora y qué universidad nos interesa a nosotros construir, obviamente a docentes y estudiantes en unidad, dejando de lado los reclamos corporativos, porque es una lucha que tenemos que dar en conjunto. Bueno, como decía, tenemos 5 invitados, vamos a organizar la charla en 2 momentos. Dejamos la primera parte para lo que son las intervenciones de cada uno de los invitados y en un segundo momento vamos a estar abriendo a preguntas del público. Así que bueno, arrancamos si quieren con Claudio Fernández Macor. Él es docente en la Universidad Nacional del Litoral y delegado por la Asociación Docente de dicha universidad. Claudio. Hola compañeros, buenas tardes a todos. Bueno, me toca empezar a mí, yo voy a empezar comentando un poco cuál es la situación salarial y sindical de la docencia universitaria en estos tiempos del gobierno de Frente de Todos. Es una situación calamitosa, una situación desastrosa que no tiene precedentes. Uno puede decir que el sistema público de educación, y en particular el sistema universitario, tienen décadas de decadencia, 4 o 5 décadas de decadencia, que eso es expresión de la propia decadencia del capitalismo argentino, pero desde diciembre del 2019 hasta esta parte, ese proceso de decadencia se aceleró vertiginosamente. Y hoy, por fuera de los docentes universitarios, muy poca parte de la población argentina y de los trabajadores argentinos sabe que los docentes estamos sufriendo desde que el gobierno del Frente de Todos está en el gobierno, desde que el Frente de Todos está en el gobierno, el peor ajuste salarial de la historia de nuestro país. Y esto es poco conocido, fundamentalmente, por cómo operaron los sindicatos desde que el Frente de Todos está en el gobierno, sindicatos de todas las federaciones, incluyendo Conado Histórica, que no han podido construir un plan de lucha, que no han hecho nada para visibilizar el conflicto. Entonces hoy la docencia universitaria está en una situación de ajuste salarial sin precedentes y que es de Ahí, Claudio, dejamos de escucharte. Me parece que se le cayó la conexión por ahí. A ver si podemos recuperar a Claudio. conocida Ahí está. por Claudio, perdón, la población. te perdimos los últimos 2 minutitos que hablaste, se cortó. Si puedes repetir. Eh, empiezo por No. diciembre del 2000, empiezo por diciembre del 2019.
apenas asumido el frente de todos en el gobierno nacional, ahí hay un dato que parece de color, pero que no es de color, es completamente revelador del alineamiento que tienen nuestras federaciones sindicales con el gobierno nacional, e incluso de que son parte del gobierno nacional, y que tiene que ver con un hecho que es una reunión que tienen los máximos dirigentes de nuestra federación, incluyendo los de Conado Histórica, con el ministro de Trabajo, que es Claudio Moroni en ese momento, en el que se brinda con champagne. Está el posteo en Facebook, supongo que no lo han borrado porque no son cosas que nieguen, todo lo contrario, donde se brinda con champagne y se brinda por la nueva Argentina que nace, y donde se brinda por la renovación de la ilusión del pueblo trabajador y el pueblo postergado de nuestro país. Es decir, es un hecho revelador. Hoy, cuando uno plantea en las asambleas y le plantea a los dirigentes de Conado Histórica que están alineados al gobierno nacional y se indignan ante esa situación, ahí está la foto reveladora del alineamiento y de cómo trabajaron y operaron para que el Frente de Todos llegue al gobierno nacional. Y es en ese mismo mes de diciembre en que empieza el proceso de ajuste. En ese mes de diciembre, apenas asumido Alberto Fernández, muchos sindicatos de trabajadores estatales reclaman un bono de fin de año para compensar la pérdida salarial que se venía arrastrando. Un bono que se pagó a la mayoría de los sindicatos, de los trabajadores estatales, pero que no se le pagó a los docentes bajo el pretexto de que se había firmado una paritaria con el gobierno de Macri que incluía la cláusula gatillo. Efectivamente era así. Muy bien, no se pagó, no se dijo nada. Llega marzo y había que pagar, marzo 2020 estoy hablando, había que pagar la cláusula gatillo que se había estipulado en acuerdo paritario, estaba firmado y ya acordado. Y el gobierno literalmente, unilateralmente dice, no vamos a pagar la cláusula gatillo. Incurriendo en una ilegalidad, en un hecho ilícito, era un acuerdo firmado, suscripto, un acuerdo paritario, y el gobierno decide incumplir. No paga la cláusula gatillo y en su lugar paga un tercio de lo que correspondía pagar. ¿Qué hicieron nuestras federaciones sindicales? Nada. Conado Histórica no hizo nada. Declararon una cosa, la otra, pero no se hizo absolutamente nada. Y no estábamos en pandemia, todavía no había empezado el aislamiento social, estábamos tomando examen, estábamos dando clases. A las pocas semanas empieza el aislamiento social. ¿Qué hicieron nuestras federaciones? ¿Qué hizo Conado Histórica? En vez de salir a reclamar que nos proporcionen las condiciones para el trabajo virtual, abren un frente de conflicto con los estudiantes, que hasta ese momento habían sido aliados estratégicos en la lucha contra la política de Cambiemos. Se habían organizado marchas conjuntas, habían apoyado todas nuestras medidas de fuerza, exigiendo, negándose a la virtualidad. Es decir, se pretendía dejar sin clases a los estudiantes, se pretendía que los estudiantes pierdan un año. Eso, por supuesto, duró un par de semanas y no se pudo sostener. Pero digo, son formas de ocultar el verdadero problema. Entonces ahí ya estábamos en pleno ajuste, en diciembre y en marzo. En mayo vence la paritaria, en mayo de 2020 había que sentarse a negociar la paritaria. No se convocó. Pasó mayo, pasó junio, pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, nuestras federaciones sindicales no hicieron absolutamente nada. Ni un solo día de paro, ni una movilización, absolutamente nada. Recién en octubre, con 4 o 5 meses de vencida de la paritaria y que veníamos del incumplimiento de la cláusula gatillo, se hacen 2 paros aislados de 24 horas cada uno, con 5 meses de vencida de la paritaria. Por supuesto, todos estos fueron meses en donde sistemáticamente se obstaculizó cualquier iniciativa que venía de las bases de poder hacer un paro y de poder salir a la calle a visibilizar nuestro conflicto.
o hacer una movilización o una caravana. Todas las iniciativas en esa dirección eran sistemáticamente obstaculizadas por la estructura de Conado Histórica y por, digamos, las asociaciones de base que tienen comisiones directivas que están alineadas o son orgánicas a Conado Histórica. A través de las estructuras de esas comisiones directivas, influían en las asambleas para que no se vote paro, para que no se movilice. ¿Qué argumento se daba para no movilizar? Básicamente era que hay que cuidarnos entre todos, que primero está la salud del pueblo, que tenemos que cuidarnos entre los trabajadores. Cuando se proponían caravanas, eso era una ostentación de clase, se llegó a decir. Ostentación de clase es tener una bicicleta, una moto, un auto. Esos eran los argumentos que se dan y está todo registrado eso. Perfecto. Llega octubre y el gobierno unilateralmente, el 22 de octubre, después de incumplir la cláusula gatillo y de no haber dado un aumento en todo el año, unilateralmente nos da el 7% de aumento hasta diciembre de 2020. 7%. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, un parito acá, un parito por allá, pero nada. Mientras tanto, mientras se obstaculizaba cualquier iniciativa de poner a los docentes en la calle para visibilizar nuestro conflicto, el 17 de noviembre, Conado Histórica llama a movilizarse en todo el país y participar en actos en todo el país, pero no para luchar por el salario nuestro, que hasta ese momento ya había sufrido una caída del 20%, sino para apoyar la medida del gobierno del impuesto a las grandes fortunas. Es decir, a nosotros se nos decía que no salgamos a la calle porque corríamos riesgos, pero sí se convocaba a marchar para apoyar las medidas del gobierno. Medidas que eran una pantomima, medidas que no tienen ningún tipo de efecto macroeconómico, pero que Conado Histórica propagandizó diciendo que era el inicio del cambio, que el gobierno a través de ese impuesto estaba enfrentando a lo que ellos llaman el capital concentrado, el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional, que ahora sí se inicia el gran cambio popular. Fíjense que este tipo de construcción discursiva, que a veces parece inocente o ridícula, en realidad termina siendo muy funcional a los intereses de las patronales. Conado Histórica, que representa a los trabajadores y que tiene que defender los salarios de los trabajadores, está discutiendo con el imperialismo, con el Fondo Monetario Internacional y con los grupos concentrados. En vez de discutir con la persona que tiene enfrente, y que es quien decide el salario de los trabajadores que ellos representan, se ponen a discutir con enemigos de paja, llámese Fondo Monetario Internacional, grupos concentrados, oligarquía, etc. Y ahí sí movilizó. Llega diciembre, nosotros anticipamos, señores, en diciembre hay que volver a discutir el salario, hagámoslo cuando empieza diciembre, porque ahí todavía estamos dando clases, hay mesa de exámenes, tenemos poder para accionar. Bueno, no se exigió nada. El 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, el gobierno nacional llama a reunión paritaria. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes el 23 de diciembre? Y nos ofrece aumentos salariales mensuales por debajo de la inflación hasta marzo, unilateralmente, por supuesto. ¿Qué hizo Conado Histórica y las demás federaciones? Nada. Llega febrero, ya una caída salarial del 20-25%, vence la paritaria, febrero ahora de este año, vence la paritaria, pasa febrero, pasa marzo, no hubo una sola movilización, pero sí se volvió a movilizar, se convocó a actos en el país, tanto para el 8M como para el 24M, lo cual nos parece perfecto. El problema es el doble discurso. El problema es decir en las asambleas que no nos movilizamos porque no queremos poner en riesgo la salud de los compañeros, esto es cuando hay que defender nuestro salario, pero sin movilizarse por otras razones. Entonces, ¿cuál es el criterio que se usa? Bien, llega abril, y entonces
En abril se hicieron algunos paros, intercalados por lo que ellos llaman jornada de protesta, un invento, digamos, cuyo objetivo es no hacer nada, bajo la pantomima de que algo se está haciendo. Jornada de protesta es, bueno, hagamos un tuitazo, pongamos plaquitas en Facebook, compartamos cosas en los grupos de WhatsApp, salir a la calle nada, salir a la calle por los trabajadores nada, y en abril el gobierno, en mayo, termina cerrando ahora un acuerdo paritario del 35% anual, digamos, de marzo de este año a febrero del año que viene. 35% con una inflación que va a ser del 50% por lo menos. Es decir, que al día de la fecha, el gobierno del Frente de Todos ajustó nuestros salarios en un 40-45%. Esto no tiene precedentes, compañero. No hay un momento histórico en el que el salario de los docentes haya caído de esta manera. A López Murphy lo voltearon y se tuvo que ir porque quiso ajustar el 13%. En la peor crisis de la historia argentina, en el 2001-2002, los salarios cayeron un 20%. Nosotros ya, nuestros salarios van a caer el 40-45%, no se salió una sola vez a la calle. La sociedad ni siquiera sabe de este ajuste tan brutal porque no han hecho nada los sindicatos para que se sepa. Y la última maniobra que ha hecho nuestro sindicato ahora de forma reciente, y que realmente ya es un papelón ya abiertamente, es que, muy bien, se firma, se propone en mayo el gobierno el aumento del 35%. Hoy CONADO nos dice que rechazó ese acuerdo. Pero eso no es verdad, o al menos es una verdad parcial, o sea que es una mentira. Porque en realidad no fue así. CONADO Histórico hizo una maniobra muy evidente, y acá en ADUL fue muy claro, que fue querer quedar bien con la patronal y con las bases al mismo tiempo. Con las bases, evidentemente, la plata nos alcanza cada vez menos, hay mucha presión sobre la dirigencia. Entonces lo que inventaron fue rechazar el ofrecimiento del gobierno, pero aceptarlo. ¿Cómo? Sí, lo rechazaron, pero lo aceptaron. Es decir, en las asociaciones de base se emocionó el rechazo al 35%. Por supuesto, por unanimidad se rechazó. Pero después, las comisiones directivas de las asociaciones de base, alineadas con CONADO Histórica, operaron una segunda moción que fue aceptar el ofrecimiento expresando el rechazo. ¿Cómo es esto de aceptar el ofrecimiento y rechazarlo al mismo tiempo? Me preguntarán ustedes. Bueno, así, se quiso hacer así. Entonces, se fue a la reunión paritaria con la moción contradictoria y ridícula de aceptar y rechazar. Entonces, desde el gobierno nacional, ¿qué dijeron? No se puede. O aceptan o no aceptan. No se puede aceptar y rechazar. Cuando yo voy a firmar el contrato de alquiler, no puedo firmarlo y a su vez rechazarlo. Para ir redondeando, la maniobra le salió mal, porque el gobierno les dijo o aceptan o rechazan. Aún así, CONADO Histórica, digamos, haciendo este papelón del que estoy comentando, se presenta con escribanos públicos. Esto se puede ver, está documentado. Se presenta con escribanos públicos manifestando la voluntad de querer firmar el ofrecimiento del gobierno. Eso está escrito, pero a su vez rechazándolo también. El gobierno le dijo que no se podía. Entonces ahora CONADO Histórica nos dice que rechazaron el acuerdo, a diferencia de las otras federaciones. Pero eso no es así. La voluntad explícita, incluso a través de escribanos públicos, era que querían firmar el acuerdo paritario. En definitiva, compañeros, para cerrar, es muy importante, central, para poder detener este ajuste histórico, que podamos construir una alternativa a lo que hay. Una alternativa que sea realmente independiente de los gobiernos de turno, una alternativa de clase, es decir, una alternativa que exprese
los intereses de los propios trabajadores y no los del gobierno de turno, y que pueda construir lazos de solidaridad con los estudiantes. Lazos que, desde que está al frente de todos en el gobierno, se han destruido, se han dilapidado, lazos históricos que se habían podido construir durante el macrismo y que de golpe y porrazo se han borrado del mapa. Nada más, compañeros, perdón que me pasé unos minutos. Bien, muchísimas gracias, Claudio. Súper clarísima la exposición. Sigue ahora Victoria Rodríguez Nievas. Ella es estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Vicky. Buenas, ¿se escucha ahí bien? Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, todos los que estén mirando. Bueno, mi intervención iba un poco por el lado, digamos, estudiantil y sobre la política general del movimiento estudiantil a nivel nacional. Creemos que, bueno, uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día desde el sector estudiantil es que, como comentaba Claudio, sucede en docentes, bueno, en estudiantes, los centros de estudiantes y las federaciones están en su gran mayoría en manos del peronismo o de organizaciones satélites del peronismo, como lo es la Mella, por ejemplo, o de la Franja Morada. Es decir, los espacios de poder más importantes que tienen nuestros gremios están ocupados hoy por sectores que no responden a los intereses de los estudiantes de la clase obrera, sino que ellos se organizan en función de los intereses de sus propios partidos que se van sucediendo en el poder, ¿no? A su vez, creemos que, bueno, que el lugar que alguna vez supo ocupar la izquierda, por más, digamos, el lugar que alguna vez ocupó la izquierda con la famosa fuga piquetera, se fue, digamos, dejando cada vez más de lado los espacios, se fue vaciando, se fue acercando cada vez más a la política kirchnerista, llegando al cenit de esta política con el frente que ha armado la izquierda con la Mella en las elecciones de la fuga del 2018, por armar un frente antimacrista, que también, como decía Claudio, luchaba con enemigos de paja, digamos, contra la avanzada neoliberal y fondomonetarista, dejaron ver bueno, que su política está más cercana a estos sectores del nacionalismo que a una verdadera independencia de clase. Creemos que el problema que traen estas direcciones se puede ver en distintos sectores del movimiento estudiantil. Por un lado, lo vemos muy claramente en el ámbito más sindical, si se quiere, con la pandemia, con el inicio de la pandemia y la virtualización de las clases, eso quedó muy claro, ya que las universidades y el gobierno dejaron a los estudiantes librados a nuestra suerte, muchos tuvieron que dejar sus carreras por no contar con los recursos suficientes para enfrentar la virtualidad, como lo puede ser una computadora o un buen acceso a internet. Y ante esta situación, los gremios no han movilizado ni un dedo por cambiarlo, por poder arrancar una beca, un subsidio, o lo que sea. Incluso han festejado iniciativas que han sido insuficientes por parte de las universidades. Por ejemplo, acá la Universidad de La Plata implementó una beca de Tu PC para estudiar, pero hay muchos reclamos de estudiantes que se anotaron y que nunca más los llamaron para ir a buscar las computadoras. Y bueno, la Federación Universitaria festejando este acto, digamos, para las cámaras, pero que no fue un cambio significativo en los estudiantes. A su vez sabemos que, bueno, que las becas, como están planteadas hoy en día, no alcanzan ni para cubrir el gasto de fotocopias anual. Tenemos casos en universidades donde todavía no se cobraron las primeras cuotas de las becas, como por ejemplo en Wader. También está el caso de las becas Progresar, en las cuales ha habido muchos inscriptos que quedaron por fuera de la beca, por más que cumplían los requisitos. Todavía hay miles de compañeros que aparecen en situación de evaluación cuando se supone que ya deberían estar cobrando la beca a esta altura. Ya estamos a mitad de año y después de un año entero de educación virtual no se ha avanzado ni un centímetro en garantizar que el acceso, digamos, sea igual para todos.
También el ajuste se vio en recortes del estilo de, por ejemplo, cierres de comedores universitarios, de albergues universitarios, como fue el caso de Misiones, o el caso acá en La Plata el año pasado también, que hubo una situación con el albergue. Pero también, digamos, esta representación, que no es tal por parte de nuestras conducciones, también se ve en el contenido de nuestras carreras, ¿no? Primero, en las modalidades, bueno, con la virtualidad también nos han recortado muchas mesas finales y se han eliminado promociones, lo que traba mucho más el avance de nuestras carreras. Pero bueno, algo que también vemos nosotros con preocupación es que la hegemonía política que tiene la burguesía se filtra en el contenido de nuestras carreras, en el contenido de nuestros planes de estudio. En las carreras humanísticas cada vez más se ve un contenido atravesado por el posmodernismo, por una filosofía científica, digamos, que nos propone que no podemos conocer la realidad tal y como es, y podemos llegar a una verdad objetiva, lo cual es tremendamente reaccionario para nosotros. Luego hay carreras más de estilo exactas, de técnicas que están atravesadas por los intereses particulares que tiene el Estado o algún sector empresario en función de un sector productivo particular. Por ejemplo, lo vemos en la categoría de las carreras estratégicas, que a veces hay becas específicas para carreras que se consideran digamos, más rentables en el sector empresarial y demás. Y bueno, lo que creemos es que también todas estas cosas que vengo nombrando van degradando cada vez más nuestra salida laboral, es decir, a los estudiantes nos cuesta cada vez más avanzar en nuestras carreras, egresarnos, recibirnos, y una vez que estamos lanzados al mercado laboral, ese título que conseguimos vale cada vez menos. Si uno opta por insertarse en la docencia, ya sabemos que tenés por delante 5 o 6 años hasta que te podés estabilizar y tener un sueldo más o menos estable y demás. Lo vemos, por ejemplo, hoy, que en la provincia de Buenos Aires hay más de 9.000 docentes desocupados. Después, por ejemplo, si las carreras valen para algún sector estratégico, como nombraba recién, o en algún sector administrativo del Estado, sabes que tenés que enfrentarte con pasantías, es decir, con trabajo no pago o muy mal remunerado, por un largo tiempo. Y si la opción es dedicarse a investigación, uno se enfrenta al mundo de las becas de CONICET y otros institutos de investigación prácticamente solo, porque las carreras no están preparadas para preparar investigadores como se debería. Por ejemplo, en historia no tenemos prácticas de escritura, no tenemos acceso, por ejemplo, a prácticas en archivos o trabajo con fuentes. Entonces uno tiene que dedicar mucho tiempo, primero a entender cómo funciona el sistema, segundo a escribir papers por ahí vacíos de contenido simplemente para sumar cosas al currículum, y que alguna vez, bueno, se digne algún instituto de investigación a becarnos. En otro sector, el de los estudiantes, donde se ve, digamos, todos los límites que tienen nuestras direcciones, por ejemplo, en la extensión universitaria, que hoy en día está funcionando como un organismo del asistencialismo estatal, en donde los estudiantes van a cumplir tareas que en realidad debería cumplir el Estado o personal idóneo para realizarlo, como es, por ejemplo, en el caso de las vacunas, o en las campañas de vacunación, o de los testeos por COVID, que, por ejemplo, acá en La Plata hay voluntariados para ir a hacer testeos a los barrios, en donde se expone a los estudiantes a realizar una tarea para la que quizás no están capacitados, en vez de contratar personal idóneo como enfermeros o personal de salud para realizarlo. Entonces, bueno, por todas estas razones, nosotros desde Bandera Roja creemos que los estudiantes tenemos que hacernos cargo de nuestro rol de intelectuales de la clase obrera y elaborar un programa político que contemple tanto las necesidades materiales, todas las necesidades materiales, todos los gastos de supervivencia en tanto estudiantes, no solo lo dedicado a las carreras, sino, bueno, vivienda, vestimenta, alimentación, recreación, todo lo necesario para formarnos. Y también creemos que tenemos que elaborar un programa político que luche por un contenido científico y al servicio de la transformación social, y no al servicio de la reproducción de la hegemonía de la burguesía como está planteado hoy en día. Por eso, bueno, creemos que tenemos que poder construir una alternativa con una verdadera independencia de clase que se exprese más allá de lo sindical
y no limitarnos a reclamarle a nuestras direcciones lo que no hacen y lo que no van a hacer porque no es su interés. Así que bueno, esa es nuestra propuesta. Bien, muchísimas gracias, Vicky. Sigue ahora Marina Cabat. Marina es docente de Historia, tiene una cátedra, es parte de la Cátedra de Historia Argentina 3B en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Marina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a retomar algunas de las cuestiones que han planteado Claudio o Victoria en relación a los procesos que está atravesando la universidad. Es claro que si opera este ajuste tan feroz sobre los salarios de los docentes universitarios y sobre las condiciones laborales generales de los docentes universitarios, no nos olvidemos la gigantesca porción de docentes universitarios que directamente nunca tienen ni un 1% de aumento de sueldo porque no tienen salario, están trabajando ad honorem, ¿sí? Si no están trabajando ad honorem, estamos trabajando precarizados por contratos, por rentas precarias, que se renuevan año a año, lo que nos expone a una vulnerabilidad y precariedad laboral muy alta y que empieza a explotar en distintas situaciones, como ha ocurrido con los despidos del CBC y en otras áreas. Entonces, es claro que si los docentes universitarios llegamos a esta situación, más allá de los déficits de conducciones gremiales, hay un elemento que es a nuestra patronal, a los gobiernos y a la burguesía argentina, la educación y la universidad no les importa realmente porque no forman parte de su proyecto de país, y por eso la universidad no es ajena al proceso de degradación educativa que vive el conjunto de la educación argentina. Este proceso de degradación quizás no es tan evidente en la universidad, quizás en parte porque el escalonamiento y la situación de arrastre que traen los estudiantes de distintos niveles educativos, cuando llegan a la universidad, a veces incide en el contenido y la calidad en el cual se desarrolla la enseñanza universitaria, pero a veces se manifiesta en otro fenómeno, la expulsión, la deserción estudiantil, que está asociada con el choque del nivel educativo con el que se viene y el nivel educativo que se requiere para proseguir los estudios universitarios. Frente a eso hay dos respuestas. La respuesta, más allá de la respuesta general al problema educativo, en relación a la universidad y a lo inmediato, hay dos respuestas. Una es la respuesta populista, la respuesta del kirchnerismo, la respuesta de barrer abajo de la alfombra con un discurso de inclusión el problema, ¿sí? Que aparece en distintos ámbitos, como aparece en otros niveles de la educación, por la vía de degradar los contenidos, facilitar exámenes y otros tipos de instancias, presiones a los docentes que no están del todo de acuerdo, y caer por esta ladera sin fin de la educación argentina, ¿sí? Ahora, la otra alternativa, que es la que nosotros ponemos, con la cual estamos trabajando, que es combatir eso, tratar de trabajar con los estudiantes que ingresan en la facultad para ampliar sus aptitudes, sus estrategias, su capacidad de lectura, de comprensión, de escritura, ¿sí? Para poder afrontar una educación de calidad, ¿sí? En distintos proyectos docentes de R&R colaboramos con Bandera Roja o en distintos espacios, estamos trabajando en esa línea. Este año con la virtualidad pudimos expandir algunos talleres que quizás hacíamos más focalizados en ciertas ciudades, abrirlos a estudiantes de distintas partes. Vamos a, en el próximo cuatrimestre, ampliar esa experiencia, porque efectivamente es algo que ha tenido mucha respuesta, que tiene que ver con este déficit y con este problema de la educación en Argentina.
Además de esto, otro de los problemas que enfrentamos, y que en parte ya lo señaló Vicky, es el reinado del posmodernismo en las universidades, ¿sí? Que implica un gigantesco retroceso para el conjunto de las ciencias. Porque el posmodernismo es una ideología acientífica, que lo primero que plantea es la imposibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad. Y este posmodernismo que aparece triunfando y que va muy de la mano de las políticas que el kirchnerismo promociona en las universidades, la política de la identidad, que tiene que ver con un contexto en el cual no hay mejoras objetivas para ofrecer al ámbito universitario, y entonces, como no hay mejoras objetivas para ofrecer al ámbito del conjunto social, se presentan alternativas, ¿sí?, que aparecen como progresistas, que muchas veces son su contrario, son muchas veces políticas más bien reaccionarias, y donde se presenta, donde ausencia de otros avances y ante la evidencia de un retroceso en un montón de terrenos, se presenta el lenguaje inclusivo o otras variantes de la política queer como avances del mundo universitario, ¿sí? Esto no es distinto de lo que pasa en otros países de América Latina con gobiernos semejantes y donde quizás esto, por contraste, a veces es quizás más fácil de visualizar la trampa de estas propuestas. Por ejemplo, en Brasil, Lula y el PT han tenido esta misma política. ¿Qué ha hecho el PT en el mundo universitario en Brasil? Pensemos que en Brasil no hay ingreso irrestricto a las universidades, por eso las universidades argentinas tienen, más allá de que siempre han tenido una tradición de un internacionalismo muy fuerte, un fuerte componente del estudiantado latinoamericano, algo que nosotros siempre hemos celebrado, pero en los últimos años ha crecido, por ejemplo, la matrícula de estudiantes brasileños. ¿Por qué? Porque son estudiantes que no logran ingresar a la Universidad de Brasil, no por problemas de ellos, sino por el problema del sistema universitario de Brasil. Y cuando los estudiantes de nivel secundario y universitario en Brasil se movilizaron para pedir el ingreso irrestricto a la universidad, o sea, la eliminación de exámenes del vestibular, de exámenes que eran claramente limitativos, el mismo tipo de exámenes que podía tener, por ejemplo, la dictadura de Onganía en la Argentina. Bueno, cuando los estudiantes se movilizaron para eliminar los exámenes de ingreso a la universidad en Brasil, Lula los reprimió. No eliminó el examen de ingreso. ¿Pero qué hizo después? Estableció cupo para población de origen afroamericano, para población de origen indígena, y ahora es la gran batalla del PT para un cupo trans. Entonces, en vez de pelear por una mejoría real para el conjunto de la clase obrera, que sería el ingreso irrestricto a la facultad, establezco la política de cupos, ¿sí? Y la mayoría de la clase obrera sigue quedando fuera de la universidad, hasta el punto que hay un flujo de migración de estudiantes para poder acceder a universidades de otros países, o que el estudiante de clase obrera en Brasil, el estudiante que fue a la escuela pública en Brasil, que también tiene muy mala calidad, el estudiante de escuela pública en Brasil tiene que ir a una universidad privada o migrar a la Argentina u otro lugar donde la universidad no tiene estos filtros. En cambio, el grueso de la burguesía, que va a escuelas privadas en el secundario, accede a la universidad pública y accede a una mínima cuota de los distintos cupos preestablecidos. Entonces, esa política de la identidad de los cupos no es nuestra política. Nuestra política tiene que ser la política más universal, que es la política donde vamos a poder defender los intereses del conjunto de la clase obrera. ¿Qué ocurre? Este discurso posmoderno es muy útil para tapar, para ocultar la realidad de miseria en la que vivimos, miseria en la cual el gobierno kirchnerista nos sumerge más día a día, porque lo que está ocurriendo con los docentes universitarios
y su salario, y nuestro salario, no es diferente a lo que está sucediendo con otras fracciones de la clase obrera que, al igual que los docentes universitarios, no han experimentado en su historia ajustes semejantes y tan brutales como el que están viviendo ahora. ¿Sí? Entonces, las universidades, de la mano del posmodernismo y del kirchnerismo, se convierten en una usina de propaganda kirchnerista y que intenta bloquear y erradicar y barrer de estos espacios a toda posición alternativa, a toda la posición que cuestione. Esto aparece tanto desde cátedras realmente de izquierda, o sea, no cátedras que se pretenden izquierdas pero que repiten un discurso posmoderno, a la impronta o políticas feministas. Si yo tuviera que contarles la lucha que tuvimos que dar dentro de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, para en 2018 hacer el primer congreso abolicionista, porque tuvimos que enfrentar todo el lobby proxeneta, que es parte de lo que aparece, que dentro de la marea posmoderna es uno de los elementos que aparece impulsado por este discurso. ¿Sí? Si alguien dice que es trabajador sexual autónomo y que es feliz y libre en esa tarea y que eso es feminista, debemos aceptar, como tenemos que aceptar supuestamente cualquier autoidentificación como verdadera. Y a su vez, a nosotros nos obligan a aceptar cualquier discurso sobre sí mismo que provenga de cualquier sector, pero nuestro discurso es censurado. Entonces, en nombre de respetar la voz de las supuestas trabajadoras sexuales autónomas, se quería censurar la voz de las sobrevivientes de prostitución. Lo mismo aparece en cualquier otra discusión que se da en este campo. ¿Sí? Y en ese punto, la política de nuestros sindicatos ha sido también una política seguidista de la ideología kirchnerista. ¿Sí? Eso se ve porque a los sindicatos pareciera que también ante la ausencia de logros que ofrecer a los trabajadores, bueno, un poco de propaganda posmoderna kirchnerista también los beneficia a ellos. Entonces podemos tener los salarios perdiendo año a año frente a la inflación, pero si logran implementar la ley de cupo trans, van a considerar que tienen una victoria para el conjunto de los trabajadores. Y ahí otra vez, los derechos de todas las personas deben ser respetadas y deben ser tenidos en cuenta, pero no podemos ir hacia una política particularista. ¿Sí? En el campo docente universitario, donde tenemos miles trabajando ad honorem, trabajando sin salario hace años, la única política justa es la incorporación de los ad honorem por antigüedad, y que cualquier persona que pertenece a cualquier colectivo particular entre en esa línea, porque tenemos un conjunto de obreros trabajando y sosteniendo la universidad en forma gratuita hace años y no podemos dejarlos postergados frente a algún particularismo. Entonces, tenemos que proponer una política de clase, una política universal en ese sentido. ¿Sí? En relación con este seguidismo hacia la impronta kirchnerista que se ve en sindicatos de bases y en las federaciones, hay que señalar una serie de hechos. Se ha sacado distintas comunicados y declaraciones en defensa de Lula y Evo Morales o en cuestionamiento de su oposición política, pero en ningún momento se ha sacado ninguna declaración en relación a la política antiobrera de Maduro. ¿Sí? Un régimen que esta semana, por ejemplo, ha condenado a 15 años de prisión a Rodney Álvarez
que es una situación equivalente a que un gobierno en la Argentina condenara a prisión a algún compañero de militancia de Mariano Ferreira, ¿sí? Que a Rodney Álvarez, las patotas del chavismo, le matan a un compañero de Ferro Mineira en la asamblea. No alcanza con esto, sino que lo acusan a Rodney Álvarez y lo tienen preso. Y después de haber postergado artificialmente todas las instancias del juicio a lo largo de 9 años, sacan un fallo en el momento en que el abogado principal de Rodney Álvarez está con COVID. Realmente es indignante esto, y no van a leer un fallo, una palabra de ninguna de nuestras federaciones o sindicatos, porque se han negado una y otra vez a denunciar al chavismo. Entonces, pasa esto, del mismo modo sacan declaraciones en contra de que Moro dé clases o participe de alguna charla en la UBA, pero no dicen nada de que Vudú, con una condena firme, dé clases en la UBA. ¿Sí? De la misma manera, este año se sacan declaraciones frente a la representación que se hizo en una movilización frente a Casa Rosada, en la cual se colocaron bolsas mortuorias con carteles que decían: estaba esperando mi vacuna, pero se la dieron a fulanito de tal, ¿sí? Y hay un nombre kirchnerista, donde claramente, ¿sí?, los fallecidos que estaban representados en la bolsa eran fallecidos por COVID-NN, que habían fallecido por no haber recibido a tiempo su vacuna, y nuestras federaciones se pliegan a la maniobra kirchnerista de presentar una imagen distorsionada de la foto para que se lea solo el nombre de la figura kirchnerista, una manipulación de la imagen a tal fin, ¿sí?, y denuncian esa campaña, mientras que no denunciaron el vacunatorio VIP. Claramente hay un alineamiento constante en ese sentido, que se ve en la repetición de otros clichés del progresismo burgués, la idea de que la educación en la Argentina es realmente pública y gratuita. Lo sabemos, o sea, ahora hay campañas, ¿sí?, por los equipos, por la conectividad, etcétera, que aparecen y por ser nuevos se visibilizan en pandemia. Necesito internet para tener clases. Ahora, salvo en las ciudades chicas que se puede ir a pata a cualquier lado, para ir a clases hace falta pagarse un colectivo, hace falta tener tiempo disponible, hace falta un montón de cosas, estos elementos que comentaba Victoria, que deben estar contemplados en una beca estudiantil, que son todos los que necesitamos para estudiar. Estudiar no es gratis. De la misma manera que trabajar en la universidad no es gratis. El año pasado apareció el planteo de, bueno, los ad honorem tienen que pagar su propia conectividad. El docente que trabaja gratis tiene que pagar su propia conectividad para dar clases. Claro, hay que denunciarlo, hay que pelear por la renta de los ad honorem. Pero la pregunta es, ¿y en la presencialidad el ad honorem no se paga un colectivo? ¿No tiene que comer después de viajar en la facultad? ¿No tiene que leer libros? O sea, ¿descubrimos ahora los gastos que implican la educación? Porque en la presencialidad también hay una serie de gastos y pareciera que ese problema está naturalizado, ¿sí? Espero que toda la discusión que hemos tenido en este tiempo sobre la computación, sobre la conectividad, etcétera, se sostenga para el conjunto de los gastos educativos en la presencialidad. Porque hoy por hoy, un estudiante no estudia sin una conexión a Internet. ¿Cómo investiga sin conexión a Internet? Lo mismo que el docente, ¿sí? Hay gastos que exceden, ¿sí? La canasta básica del docente no es la misma que una canasta básica común, porque hay bienes culturales a los que yo debo acceder. Y eso es así para el docente como para el estudiante. En ese sentido, nosotros fuimos los primeros en reclamar
tanto recursos para enseñanza virtual como condiciones laborales específicas, reglamentaciones específicas de las condiciones laborales para la virtualidad. El tiempo de trabajo, el nombramiento de docentes adicionales, porque la productividad no es la misma en la presencialidad que en la virtualidad. Enseñar es más difícil a distancia, aprender es más difícil a distancia, son necesarios más recursos, también humanos. Entonces planteamos mientras que otros estaban pidiendo no dar clases y romper todo vínculo con las demandas estudiantiles y las necesidades estudiantiles, nosotros defendimos dar clases, pero con ciertas condiciones. Y exigimos las condiciones laborales necesarias para sostener esa virtualidad. Un par de cositas más, una al enuncio, pues no quiero extenderme, seguro otros compañeros pueden hablar de ello también. El reinado del posmodernismo también se extiende a la extensión universitaria. Si yo no puedo conocer nada, no le puedo enseñar nada a nadie. Y en ese sentido, la extensión universitaria se banaliza. La idea de la extensión universitaria que surge en el contexto de la reforma universitaria del 18, surge antes, pero motorizada por los mismos estudiantes, que crean Córdoba, la agrupación Córdoba Libre, que se vinculan con sindicatos obreros de Córdoba, que buscan llevar el conocimiento de las universidades a esos lugares, ahora esa idea de extensión universitaria se banaliza, si no hay conocimiento. Entonces, ¿qué conocimiento puedo llevar a nadie? Y ese es bajo una supuesta idea progresista de una cierta igualdad, se banaliza la extensión universitaria que se transforma en, bueno, venía al barrio a cargar bolsas de harina, ¿sí? Venía al barrio a hacer tortas fritas, despojado de cualquier elemento de conocimiento real. ¿Sí? Como decía Victoria, el estudiante como mano de obra barata de Cáritas o de los punteros del conurbano. ¿Sí? Yo creo que hay que retomar la idea de extensión universitaria, retomarla con otras perspectivas, pero todos estos problemas están asociados a lo que planteaba al inicio. ¿Sí? Nosotros podemos alegrarnos de que la UBA sale en los rankings todavía como una de las mejores universidades, ¿sí? A nivel internacional. Parte de esto es que, pese a todo este declive, la educación argentina partía de un nivel muy elevado y que algo de eso se preserva. También tiene que ver con que parte de estas mediciones se vinculan a la forma en que se mide todo en el mundo académico, o sea, cuántos papers se publicaron, y no necesariamente eso da cuenta de una calidad educativa diferente. Otra de las consecuencias de esta degradación educativa es que se enseña menos en el grado y por eso cada vez es más importante el posgrado. Posgrado en que en muchas universidades argentinas es pago, ¿sí? Y que si no es pago ya es todavía más difícil sostener la formación de uno más años para una formación en la cual incluso en el posgrado se piensa al estudiante casi como un reproductor de conocimiento y no como un creador de conocimiento, donde se pide una y otra vez repetir bibliografía y pasar ciertos filtros que implican enfrentarse al statu quo, enfrentarse a este status quo de los censores universitarios kirchneristas que van a decir que si una tesis no tiene este enfoque posmoderno, no es cierta, y hay que poner una cuestión sobre la mesa, que es todo el mundo de los posgrados se manejan hoy en día con una forma de gobierno previo a la reforma del 18, donde no hay cogobierno en el posgrado, ¿sí? O sea, el cogobierno universitario es limitado, no es un verdadero cogobierno, es un sistema estamental donde la mayoría tiene la minoría de los votos y la minoría de la representación, pero en los posgrados no hay representación alguna, ¿sí? En instancias de evaluación, el jurado es inapelable y entonces tenemos tesis frenadas porque el jurado considera que una tesis, por ser marxista, es demasiado positivista y que no incorporó otras teorías. O sea, si una tesis no
se somete al eclecticismo posmoderno, puede ser bochada del vamos. O con dictámenes tan ridículos como, bueno, esto no lo puedo verificar porque hay demasiada bibliografía y entonces yo no puedo chequear lo que ella dice. No, si querés tomarte el trabajo, podés chequearlo y evaluarlo. Si te parece que trabajamos demasiadas fuentes, que vos no querés tomar el trabajo de evaluarlo y por prejuicio posmoderno pensás que no es cierto, bueno, renuncia como jurado. Pero uno tiene que estar sometido a estas arbitrariedades porque en el mundo del posgrado no llegó ni siquiera a la reforma del 18, que es lo mismo que pasa en los órganos como el CONICET, donde las comisiones que evalúan quién entra a una beca o quién entra a la carrera del CONICET son comisiones que funcionan como funcionaban el gobierno de las universidades antes de la reforma del 18. Hay una camarilla y el reemplazo para uno de los integrantes de la comisión evaluadora va a ser elegido por esa misma comisión evaluadora, que se autoperpetúa de esa manera, ¿sí? Que es completamente endogámica de esa forma. Solo entras a pertenecer a esa comisión evaluadora si esa misma comisión evaluadora te eligió para que la integraras. Entonces, eso explica mucho del funcionamiento del mundo académico, un mundo donde nadie quiere pelearse con nadie, y en ese contexto, como el posmodernismo es la teoría que está imperando, la ideología que reina, nadie tiene el valor de cuestionarla porque sabe que puede sufrir las consecuencias. Frenarse un doctorado, frenarse una carrera, frenarse una graduación. Por último, quería plantear algo que está asociado también a este problema de la degradación educativa. La degradación educativa está asociada a nuestra patronal, a la burguesía, a los gobiernos burgueses, no le interesa realmente la educación, porque no les sirve en el contexto de su proyecto de país. Entonces, solo quien tenga otro proyecto de país, y real, aquí y ahora, no esperando de aquí a la eternidad, en algún momento la revolución caerá del cielo y ahí podremos hacer algo distinto. Solo quien tenga otro proyecto de país puede tener otro proyecto de universidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Razón y Revolución? Otra Argentina es posible. Es necesario pensar una ecuación en la cual aumentamos la productividad argentina, eso requiere la expropiación de una burguesía parásita y una burguesía choriplanera que vive de los subsidios del Estado y que por eso no puede darle empleo y un sentido a los egresados de las carreras técnicas. Es necesario expropiar esa burguesía y concentrar la producción argentina en actividades con alto valor agregado. Eso nos permitiría alcanzar una productividad al nivel de Corea y tener un nivel de vida similar al de los países nórdicos. Eso le daría un norte a la universidad, algo que ahora no tiene. Nos estamos perdiendo la oportunidad de una vacuna argentina, está quedando rezagada porque realmente el gobierno no la financió. Y el proyecto de la vacuna estaba, y pasan los meses, y para sacar una noticia más en página 12, sacan una nota de que ya le pusieron nombre a la vacuna argentina. No que ya le pusieron financiamiento estatal. La vacuna está y pasan 2 o 3 meses, el proyecto está estancado en la búsqueda de financiamiento externo, privado, etc. Y, bueno, para tener una noticia más, ahora le pusimos nombre. Y ahora la vacuna, sacamos una nota en página 12 porque ahora la bautizamos a la vacuna. Como si ese gesto nos llevara un poquito más adelante en esa carrera. Entonces, los problemas de la universidad son los problemas de la degradación de la educación en la Argentina. ¿Sí? Y no sirve de nada que los ocultemos y que repitamos el discurso de la burguesía argentina sobre las maravillas de la educación argentina y la maravilla de la educación pública en la Argentina. Es falso. La educación no viene con una tendencia ascendente, viene con una tendencia a la degradación,
Y la educación no es verdaderamente gratuita porque estamos bajo el capitalismo y no hay igualdad de oportunidades reales aquí. Entonces, tenemos que sincerarnos al respecto e impulsar una serie de medidas que nos permitan contrarrestar esto. Pero repitiendo con una versión trotskista, más kirchnerista, más trotskista, el viejo discurso alfonsinista de que con la democracia se cura, se educa, ¿sí?, y se come, no vamos a llegar a ningún lado. Hay que salir a discutir esto, reconocer y nosotros mismos denunciar los problemas que tiene el conjunto de la educación argentina y salir a combatir el posmodernismo para que la universidad no sea una gran usina de justificación del orden social, en una versión de discurso progre, y podamos realmente emprender el camino de la transformación social. Cierro por acá y después seguimos discutiendo. Genial, buenísimo. Muy interesante el ejemplo que trajiste de Brasil, y aprovecho también que nombraste el caso de Rodney Álvarez en Venezuela para comentar que este lunes a las 11 de la mañana nosotros vamos a estar movilizando desde Razón y Revolución a la Embajada de Venezuela acá en Buenos Aires. Bien, sigue entonces Sandro Pastorini. Él es estudiante de Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de la sede de Concepción del Uruguay. Sandro. Bueno, hola a todos, soy Sandro, capaz para aclarar que también soy militante de la agrupación estudiantil Bandera Roja también, a la introducción. Yo lo que voy a hablar es sobre lo que es la política universitaria que tiene este gobierno. Lamentablemente no podemos escapar a la pandemia como tema en este sentido, pero en este caso no me voy a referir a la virtualidad, que es un tema que ya hablábamos en otras ocasiones, sino más bien a lo que es la vacunación y cómo nos organizamos los estudiantes de cara a la pospandemia. Todos sabemos que vivimos una segunda ola con un panorama sanitario que es poco alentador. Tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva muy alta, con una enorme cantidad de muertes por día, y tenemos sistemas sanitarios colapsados. Y algo que se observa en esta segunda ola que llama la atención y que preocupa es lo que es la edad de los casos graves, que está descendiendo. El rango etario, digamos, de los que más sufren la enfermedad es algo que está bajando, y empezamos a ver provincias donde la mayoría de las UTI están ocupadas por menores de 50 años, por ejemplo. Si combinamos este hecho con que el 50% de los estudiantes tiene más de 25 y un cuarto de los estudiantes universitarios tiene más de 30 años, resulta un poco extraña la propuesta que surge desde hace unos días desde la Secretaría de Políticas Universitarias, donde se propone que hacia fin de año podríamos volver a lo que es una presencialidad híbrida, como la llaman. El concepto que se propone, de lo poco que se sabe, es que una burbuja asista presencialmente al aula, mientras otras burbujas puedan atender a clases de forma virtual. Para lograr esto, desde el gobierno se propone una inversión, si se quiere decir así, de 1.500 millones de pesos para mejoras tecnológicas. No se menciona en ningún momento cómo esto va a afectar a los edificios que ya tenían problemas de antes. La situación edilicia de las universidades no es muy distinta de la situación edilicia de las escuelas. Tenemos edificios que se caen a pedazos, tenemos universidades o facultades que no tienen edificio propio, por ejemplo, haciendo que todos los años haya una odisea para ver en qué edificio prestado de qué otra organización se va a cursar, ¿no es cierto? Obviamente la situación de estos edificios prestados no es la óptima, y justamente nosotros planteamos que el hecho de estar encerrado quizás no es importante porque las aulas son un foco de contagio. Sin embargo, el transporte es una incubadora para lo que es el virus. Esta es una situación que se ve exacerbada en lo que es el conurbano, pero también lo que estamos en el interior lo vivimos, en particular cuando es difícil encontrar, digamos, muchas veces,
que tengas una institución, que tengas una universidad con sede en tu ciudad, ¿no es cierto? Y tienes que tomar el transporte de todas formas. Entonces, tenemos que, cuando llegamos a un edificio que está en condiciones deplorables, ¿no es cierto? Que no tiene mantenimiento, no tenemos ítems de higiene. Tenemos que en el transporte nos vamos a contagiar. Entonces, y estamos atravesando una segunda ola que es mucho más fuerte, mucho más complicada que la primera. Y que además nos empieza a afectar a nosotros de forma directa. Pasamos a ser justamente quienes empezamos a tener los cuadros graves. Tenemos además, si vamos a lo que es el resto del sistema educativo, tenemos que tanto en el nivel inicial, primario, secundario, se ha experimentado con un ensayo de presencialidad o semipresencialidad, y el resultado han sido 85 docentes muertos. La responsabilidad de esto no es ni más ni menos que la de los gobiernos nacional, provinciales de la ciudad de Buenos Aires, porque son ellos los que están forzando esta situación y lo están haciendo de forma completamente improvisada. Se está llevando adelante algo que no afecta de forma muy sustancial, digamos, no es una solución real a los problemas de educación de los compañeros, pero que sí afecta fuertemente a lo que es la salud. Para poner en contexto, la inversión que se quiere llevar adelante, que no contempla aparentemente soluciones edilicias, comparado con otros gastos que tiene el Estado, vemos que tampoco se está haciendo una inversión fuerte, si se quiere. Solamente de ATP, el Estado argentino gastó más de 370.000 millones de pesos para sostener a lo que es una burguesía parásita. Y esto no cuenta, digamos, se han dado subsidios a montañas de desembolso de dinero, digamos, en distintas formas, sea perdones impositivos, sea ATP, IF y demás. Y justamente, vemos que no hay un interés real en sostener la educación. Vemos que no hay un interés real en cuidar a la población. De vacunación, tenemos 27% de la población solamente vacunada con una dosis, 7% con 2 dosis. Esto no tiene un efecto real sobre lo que es la dinámica de la pandemia. Y si vamos al rango que nos afecta a nosotros los estudiantes, o a la mayoría de los estudiantes, de los 18 a los 39 años hay solamente 19.000 personas vacunadas. Esto es nada. Más si lo comparamos con los 2.3 millones de estudiantes del nivel universitario. No llegamos al 1% de la población universitaria vacunada. Entonces, un plan de vacunación flojo de por sí, que no considera a los estudiantes. ¿No es cierto? Ese es el panorama donde nos quieren mandar de vuelta al aula. Lo que necesitamos nosotros en realidad son datos concretos para poder tener un análisis de la situación real, ¿no es cierto?, de lo que es la deserción, el acceso a la conectividad y la situación de los compañeros para poder seguir cursando. Y además necesitamos políticas que vayan apuntadas a reinsertar y contener a los compañeros que quedaron afuera. Porque, como se mencionó, a ver, el gobierno no ha invertido en virtualidad el año pasado, lo que ocasionó que se haya quedado una buena porción del estudiantado fuera del sistema educativo. Y no vemos, digamos, una política que esté orientada que vaya a tener efectos reales a reincorporarlos. Pero además, la virtualidad es solamente una solución de paso. Es una solución que tiene un periodo de duración relativamente corto. Lo que nos daría una posibilidad, un horizonte un poco más a mediano plazo sería la vacunación. Por lo que planteamos nosotros, de la corriente estudiantil bandera roja, es que se incluya a los estudiantes en un plan de vacunación masivo. No que se gaste plata en la creación de aulas híbridas en lugares, digamos, que ya sabemos con las eficiencias que se tienen, sino que se compren vacunas para poder
atravesar lo que es esta situación y poder empezar a tener en el horizonte una pospandemia que hoy por hoy no hay. Para lograr esto, llamamos a los compañeros a movilizarse, porque los centros peronistas y manejados por otros partidos burgueses no han quedado en la inacción, no se han movilizado, se han quedado guardados. Por lo que tenemos que lanzar una campaña de vacunación masiva estudiantil, ¿no es cierto? Y obligar a estos centros a que tomen el reclamo y forzar justamente que se lo tomen. También lo que tenemos que hacer es sumarnos a la lucha docente, que ya tiene algo de historia, justamente en la lucha por una vacunación masiva. Sin mucho más que agregar, compañeros. Si no nos ponemos de acuerdo para lograr una vacunación para todos, para que podamos agarrar y terminar con esta situación, para poder hacerla un poco más, tratar de solucionarla y atravesarla, no vamos a poder retomar la presencialidad. Termino por acá. Muchas gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, Sandro. Y ahora llegó el turno de nuestro último invitado, Rodolfo Leyes. Él es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Rodolfo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, nada, a ver, qué decir. En parte me toca hacer un poco un trabajo de transversalidad para hablar. En buena parte de lo que tenía para decir lo han dicho los compañeros anteriormente. Han sido muy claros. Y me toca a mí nada más indicar un poco este proceso más general por el cual está atravesando la Universidad Argentina, digamos, pero enfocado en una experiencia particular que es justamente esto de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es en la Argentina probablemente la única, o creo que hay otro caso más en Misiones, que es una universidad pero provincial, digamos, cosa que genera una serie de problemas que está dado fundamentalmente porque, bueno, al depender obviamente de la gobernación de la provincia, ustedes se pueden imaginar las dificultades en torno a todo lo que tiene que ver con presupuesto, luchas partidarias al interior, y obviamente que en buena medida resultan estos espacios como espacios de, diríamos, bolsa de trabajo para los amigos del poder burgués, obviamente, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y en buena medida, casos que los compañeros iban mencionando, yo decía, bueno, me encontraba con ejemplos particulares, ¿no? Decía, la Universidad Autónoma de Entre Ríos hoy tiene 4 facultades, pero tenemos 20.000 estudiantes. Es decir, es la universidad más grande de la provincia de Entre Ríos. O sea, tiene un número importantísimo. Una de las particularidades que tiene es que está descentralizada, con lo cual hay partes, algunas sedes en Concepción del Uruguay, algunas en Gualeguaychú, Concordia y Paraná, digamos que son las ciudades que concentran la mayor cantidad de la población de la provincia, donde están las diferentes sedes. Con lo cual esta lógica de las camarillas tiene sus particularidades locales, ¿no? Donde cada uno está peleándose ahí por las miserias de su propio territorio, porque en última instancia, digamos, la dominación de los partidos burgueses hacen el territorio y esto es lo que estos muchachos hacen ahí. Lo primero que me surgió fue, bueno, a ver, nosotros como universidad provincial no pertenecemos a las CONADU o a algún tipo de, digamos, sindicalismo universitario de tipo nacional, como el caso que contaba recién el compañero de Santa Fe, sino que pertenecemos al gran sindicato docente de la provincia de Entre Ríos, que es ACMER. ACMER, la Asociación Gremial del Magisterio Entrerriano o de Entre Ríos, concentra a todo el personal educativo desde el jardín de infantes hasta la universidad, como dicen ellos. Pero cuantitativamente los docentes universitarios somos menos. Entonces, obviamente, dentro del empuje que se pueda dar o en el peso de nuestros problemas particulares dentro del sindicato más general, el sindicato de la rama, no solemos quedar en un segundo lugar, con suerte. En realidad casi nunca somos tenidos en cuenta como una particularidad. Así que todo el atraso, digamos, salarial que sufren los compañeros universitarios en el resto del país, en nuestro caso es aún mucho mayor. Digamos, eso es
Es una particularidad en un sistema donde permanentemente estamos en una situación de precariedad laboral, en donde todo el tiempo estamos expuestos a concursos y, bueno, obviamente concursos mediados por comités de evaluadores flojos de papeles como para ser educados. Y hay una cosa que decía el compañero, no lo quiero dejar pasar, cuando él decía, bueno, todo este proceso de ajuste, en algún momento los kirchneristas se llenaron la boca repitiendo estas frases, estos jingles que tira Cristina, ¿no? Que son como presentados para ellos como verdades indiscutibles, cuando decían que Macri no podía tener un ajuste sin represión, ¿no? Uno debería decir, bueno, no se puede tener un ajuste dentro del peronismo sin la traición de estos tipos, digamos, básicamente llenarse la boca hablando de los trabajadores para traicionarnos oportunamente, como han hecho desde 1945. Pero en el caso particular nuestro, teníamos que reclamábamos, decíamos, salgamos a la calle, visibilicemos, copiemos la experiencia de AMSAFE, que fueron pioneros en la idea de usar el sistema de caravanas, y nos decían prácticamente las mismas palabras que el compañero recordaba, que salir en auto era un acto de ostentación burguesa. O sea, no estábamos haciendo una caravana en yates, ¿sí? Que se entienda, era en auto. Pero supongamos que no fuese en auto, podíamos haber hecho una bicicleteada que hubiese sido muy pintoresca y hubiese puesto la polémica y la situación particular nuestra en la calle. Se negaron a hacerlo. ¿Hasta cuándo se negaron a salir estos muchachos? Bueno, hasta que lo llamó el partido. El 17 de octubre del año pasado salieron todos en caravana, con los autos, con sus banderas, con fotos de Perón y bueno, con toda la parafernalia. Esto es un dato interesante. Digamos, esto es algo que lo tenemos que decir, porque acá es cuando demuestran claramente que estos tipos, bajo ningún punto, nos van a sacar de esta situación y de esta gente no se puede esperar absolutamente nada. Y en el caso este, bueno, ese fue el caso entrerriano, digamos. Una decisión de nuestro sindicato fue, de alguna manera, obviamente, empujar la no presencialidad y la virtualidad y el peso de ACMER dentro de la universidad, no como representación sindical, sino dentro de la estructura, es bastante grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguna de las sedes está, diríamos, casi cogobernada por sujetos que son peronistas y que pertenecen al sindicato, y están jugando en las dos canchas. ¿Cuál fue la decisión de estos compañeros? Bueno, compañeros en términos generales, fue decidir la no presencialidad. Es decir, nosotros directamente todo el año hemos tenido virtualidad y en un momento se discutió eso. Ahora, la virtualidad no vino con una discusión sobre, por ejemplo, el equipo. O sea, nos mandaron a todas nuestras casas, pero a ninguno se gestionó que la universidad nos pague equipo, ni nada por el estilo. Es decir, bueno, ahora hay una individualización del problema y si querés dar clase más o menos como la gente, será problema tuyo conseguirte un equipo como la gente, digamos. Pero esa ha sido la solución que de otra manera no se podía esperar tampoco, algo muy por fuera de esto. Digamos, siempre el peronismo se vuelca por las soluciones o por, como ellos dicen, otorgar derechos, pero que suelen ser más bien simbólicos. Que casualmente en el mundo lo simbólico no vale nada, ¿no? Entonces nos empujan hacia ese destino. He escuchado a los compañeros de Bandera Roja atentamente y oíamos esta discusión que también la trajo Marina sobre la universidad y para quién. O sea, tenemos universidades, bien, ¿para qué tenemos universidades? O dicho de otra manera, si la universidad tiene un objetivo, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos para la universidad? Los socialistas, ¿qué nos planteamos cuando reconocemos esta instancia, diríamos, educativa? Bueno, en la provincia de Entre Ríos, la función de UADER es muy clara, es abastecer al Consejo General de Educación de docentes, nada más que eso. Es decir, no tiene una función universitaria, la función es generar lo más rápido posible mano de obra que vayan a las escuelas. Es decir, de alguna manera ir cubriendo el déficit que se va generando. Obviamente los docentes se van jubilando, hay que generar docentes nuevos, una provincia con una desocupación crónica, como es el caso de Entre Ríos, el trabajo estatal a través de la escuela es un medio de vida para muchísimas personas y bueno, la función de la universidad es abastecer mano de obra para ese lugar. Bien, ¿cómo han decidido hacerlo? Tiene dos circuitos muy sencillos. El primero de eso es, nuevamente, apelando a la lógica del discurso, hablar de igualdad, que es la forma progresista de decir que en realidad se nivela para abajo, ¿sí? Es decir, en ningún momento se discute herramientas didácticas, discutamos cómo vamos a enseñar, qué necesitan nuestros estudiantes para aprender, estudiantes que
nuevamente, como en realidad lo que están buscando muchos de ellos es llegar a ser docente, pertenecen a las filas de la clase trabajadora, por lo cual dependen de su trabajo. Muchos estudiantes son estudiantes y trabajadores en activo, digamos. Entonces, la universidad no busca, digamos, un sistema de becas, un sistema que discuta de qué manera un trabajador puede educarse con calidad, sino que se busca nivelar para abajo y de alguna manera aprobar a la mayor cantidad de gente posible, porque como sabemos el sistema educativo demanda docentes permanentemente. Ese es uno de los circuitos. Los circuitos fue eso, nivelemos para abajo. Digamos que tenemos una universidad, pero tratemos de que todo el mundo pase lo más rápido posible. Eso obviamente siempre termina quedando a criterio de cada docente, porque no pueden establecer todavía una presión sobre nosotros, aunque tienen mecanismos a través de, sobre todo, usar a los centros de estudiantes peronistas como fuerza de choque o de alguna manera de generar presión para que los docentes que son más díscolos, que prefieren mantener una postura más firme frente a esta política no escrita, ser, digamos, de alguna manera, diríamos, invitados a alcanzar el consenso dentro de su hegemonía. ¿Cuál es el otro circuito? El otro circuito es obviamente una desfinanciación permanente del sistema educativo. En esta lógica que tiene la universidad de estar descentralizada, lo que termina pasando es que en general, prácticamente sacando la universidad, la facultad de ciencia y técnica, humanidades, fundamentalmente, como su antítesis, no tenemos edificios propios. Con lo cual nosotros estamos vagando en edificios prestados por el Consejo General de Educación, que después de todo es nuestro jefe, y nos prestan algún lugar donde podemos usar. Entonces usamos una escuela secundaria una vez que los chicos de la escuela secundaria se van. Con lo cual uno se puede imaginar el desgaste que tiene el edificio y bueno, todo lo que implica después en cuestiones menores, como son las discusiones entre quién usa un edificio una hora o ocupa el edificio a la otra hora, la biblioteca a quién pertenece, y estupideces de ese tipo, pero que uno dice, si fuese una universidad seria, esta discusión no la deberíamos tener, ya debería estar saldada. En 20 años que tiene la universidad, este tipo de cosas todavía se discuten. 20 años, 2 décadas, ¿sí? Donde sacando 4 años, 3 años, siempre gobernó el peronismo. Nunca se alcanzó una solución. Acá no hay pesada herencia a la cual echarle la culpa es de ellos, nada más. Esta lógica de desfinanciación, obviamente, desfinancia todo lo que está vinculado a investigación. Investigación no tiene prácticamente una caja, digamos, donde lo que se busca siempre son algún sistema de generar investigaciones que no generen gastos, con lo cual siempre hay un vuelco hacia investigaciones que no requieran ningún tipo de gasto, y en consecuencia, obviamente, no se investigan los problemas reales, que obviamente necesitan recursos. Uno se pregunta, bien, entonces, ¿qué es lo que se investiga? Y lo que se investiga es, acá lo que señaló Marina directamente, hay un avance creciente del posmodernismo, una discusión permanente sobre cosas generales que nunca van a la realidad, las investigaciones que se hacen sobre temas que pueden tener algún tipo de aplicación práctica o algún aprendizaje político o algún tipo de discusión en ese término, o son descartadas bajo la acusación de que son tendenciosas, como si el discurso o el conocimiento no fuese político, y obviamente siempre se otorga discrecionalmente a los grupos que son más afines al poder. Dicho de otra manera, en alguna medida la universidad funciona como una caja para acomodar a los amigos del peronismo, básicamente, que son los que gobiernan la universidad, ¿sí? Y por último, y para cerrar, esto tiene una solución, no es que no hay una solución. La solución, en alguna medida, estuvo sobrevolando la intervención de todos los compañeros y alguno lo ha explicitado más que otro. Y voy a un ejemplo práctico. Razón y Revolución, como partido político, en sus diferentes frentes, hemos tenido una posición partidaria, en el sentido de nosotros no estamos discutiendo las particularidades de cada frente para hacer miserias y luchas facciosas de cada frente, sino hemos tenido una política común para todos los frentes. Y en este caso se ve como ningún otro. Nosotros hemos discutido de la primera hora que la vacunación para todo el mundo, del docente al estudiante, era una necesidad. Es decir, nosotros de alguna manera lo que planteamos, que la solución para estos problemas no es una discusión de qué va a hacer cada frente a la situación particular,
sino cómo hacemos una salida de conjunto, cómo abandonamos la lógica del sindicalismo corporativista para presentar los problemas de la totalidad. Los problemas de la totalidad atraviesan todo esto. Si nosotros queremos ver una ciencia que responda a los problemas de todos, tiene que ser una ciencia que analice los problemas de todos, no los problemas de las particularidades, con lo cual el posmodernismo le pegamos una barrida. Y en estos temas que son vinculados al mundo más de los sindicalistas, más al mundo de los problemas particulares que tiene cada grupo, la mirada tiene que ser igual. Nuestra propuesta ha sido esa, lo hemos desarrollado en los frentes estrictamente docentes, lo hemos desarrollado en los frentes estudiantiles, lo hemos desarrollado en los frentes de ciencia y técnica. Y creemos, porque sabemos que es el camino, que eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que se debe recorrer. Por mi parte no tengo mucho más para decir, en todo caso dejo un poco de tiempo también para los compañeros que quieran hacer alguna pregunta y bueno, nada más. Gracias compañeros por dar lugar para plantear un poco la situación particular. ¿Sí? Muchas gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Paso ahora a comentar algunas de las preguntas y los comentarios que nos fueron dejando en las redes. Hay varios en relación a lo que es el tema de becas estudiantiles y la dificultad que tienen muchos estudiantes para trabajar y estudiar. Bueno, tenemos a Camila Cabrera, que comenta un poco en relación al problema con las Progresar, problemas que tiene con Wi-Fi, con el Wi-Fi cuando tiene clases virtuales, bueno, la falta de ayuda del gobierno hacia los estudiantes. Ahí yo puedo agregar algo breve, digo, nosotros desde Bandera Roja estamos llamando a los estudiantes a organizarse, estuvimos participando de varias movilizaciones que se organizaron en relación a lo que son las becas Progresar, porque entendemos que el reclamo inmediato debe ser la eliminación de los requisitos para inscribirse a lo que son los distintos tipos de becas que otorga el gobierno o cada una de las universidades, sobre todo porque, bueno, por ejemplo, hay becas como la Progresar que establecen un límite de edad muy bajo, o sea, se pueden inscribir los estudiantes que tienen entre 18 y 24 años, salvo algunas excepciones, como mujeres que tienen hijos a cargo, que creo que el tope, si no me equivoco, llegaba hasta los 35 años. Pero bueno, nosotros lo que pedimos es que se eliminen todos los requisitos de inscripción, que cada uno, digamos, pueda inscribirse libremente a las becas y que se le entreguen. Y por otro lado, obviamente, la actualización de los montos que quedaron muy desactualizados en relación a lo que es la inflación y que, como dijeron ya los compañeros, no llegan a cubrir la canasta básica, digamos, de lo que puede llegar a tener un estudiante en relación a su formación y sus condiciones materiales para poder desarrollarse, tener un desarrollo pleno e intelectual. Entonces, bueno, nosotros llamamos a los estudiantes a organizarse, a empezar a pensar un poco la posibilidad de luchar por un salario estudiantil para todos. Tengo dos comentarios más, que son más que nada para Marina. Carlos Armengol pregunta si sabes de otros países hispanohablantes donde se promueve el lenguaje inclusivo de las instituciones estatales y cuánto considerás que hay de laboratorio en la construcción de este lenguaje. Florencia Gatti, bueno, habla sobre la izquierda y el feminismo, que tienen que apoyarse en la razón para pensar lo que es la política. No sé si, Marina, si querés comentar algo de esto o alguno de... A ver, algo cortito. Una cuestión hay que tener en cuenta que, sobre todo en función de algunas normas legislativas de la gestión anterior del kirchnerismo, la Argentina ha estado a la vanguardia de la ofensiva queer y de la ofensiva posmoderna, incluso con nuevas leyes que implican distintas formas de borrado de las mujeres, y que ha llevado también algunas cuestiones que empezamos a discutir en estos días, que empiece a operar en el plano estadístico, desde que se borre la categoría de sexo desde el CUIL hasta en formularios universitarios sobre los cuales después no se va a poder hacer ningún tipo de estadísticas de trayectorias diferenciales de mujeres y varones, como si la situación de las mujeres no fuera más un problema y como si de verdad con la ley
parcial de derecho al aborto, se hubiera eliminado, Alberto, el patriarcado, como él dijo al firmar en su momento la reglamentación de la norma. Entonces, ahí lo que recomiendo es seguir las páginas de 13 Rosas y de Contraborrado Internacional, que hay un relevamiento internacional en torno a esto. En torno a si es un elemento de laboratorio, sí, claramente esto es algo que viene de arriba hacia abajo. ¿Hay cierta circulación del lenguaje inclusivo? Sí, pero en sectores acotados, más pequeños burgueses, más restringidos, no es realmente un cambio del lenguaje que se termine imponiendo en la norma escrita. Hay una voluntad desde arriba de cambiar el lenguaje, y eso se ve en, por ejemplo, el cambio en los documentos del PAMI, que apareció apenas, asumió Alberto, no había otras noticias que hacer de buenas noticias, bueno, mientras que se ajustaban los jubilados, se anunciaba que los documentos del PAMI iban a estar en lenguaje inclusivo. Bueno, toda esa situación aparece con mucha fuerza, y quizás en la Argentina con más fuerza que en otros países, pero es una avanzada general y en torno a cómo va esa disputa en otros países. Bueno, recomiendo mucho las páginas de Contraborrado Argentina, Contraborrado Internacional y de 13 Rosas, que están difundiendo y analizando en detalle esa información. Bien, buenísimo. Ahora, como para ir cerrando, dejo un par de invitaciones que me parece que están relacionadas también con parte de lo que estuvimos charlando hoy. Bueno, en primer lugar, esto que decían los compañeros, en relación a cómo entendemos nosotros la extensión universitaria, digamos, no como contención social, como un comedor y que quede en eso, sino como realmente esto de, bueno, llevar el conocimiento a los barrios, a la clase obrera, que el peronismo ha trastocado un poco ese sentido original que tenía la extensión universitaria que surge en la reforma, y en ese sentido nosotros tenemos abiertas 2 convocatorias, que son, por un lado, lo que es el apoyo escolar, el trabajo que venimos haciendo en Guernica, en Candelaria, en distintos barrios, donde, bueno, le llevamos cursos de formación a los compañeros allá, cursos de ESI también, bueno, seguimos avanzando en ese sentido, los invitamos a sumarse, lo mismo con la convocatoria que tenemos abierta ahora también para estudiantes y graduados de ingeniería, de urbanismo, de arquitectura, para, bueno, poder construir, armar un proyecto de viviendas sociales para lo que es Campo de Mayo. Y otros 2 anuncios cortitos. Por un lado, el sábado que viene, como yo decía, esta semana se cumple un nuevo aniversario de la reforma universitaria del 1918. El sábado que viene vamos a tener la presentación del libro de Jonathan Bastida Bellot, que habla sobre el proceso de reforma universitaria. Es el próximo sábado a las 17 horas. Y lo último, y ya con esto terminamos, como comentaba Sandro, bueno, el tema de la vacunación estudiantil, al menos para lo que es la población estudiantil universitaria, la verdad es que está completamente repasada, o sea, el plan de vacunación del gobierno no nos contempla a nosotros, y en ese sentido vamos a activar esta campaña, porque lo que decimos es que si no hay vacunación para los estudiantes, no hay vacunación masiva. Entonces, bueno, ya desde febrero tenemos un petitorio por vacunación masiva para exigirle al gobierno la vacunación masiva de toda la población. Vamos a dejarlo ahí en los comentarios del video también para que todo aquel que quiera pueda firmarlo. Si nadie tiene nada más que agregar, podemos ya finalizar y, bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.